Buenos días, estamos en la Iglesia Carisma, bienvenidos. Estamos compartiendo la palabra de Dios, una palabra realmente que nos llena. Estamos hablando acerca de pensar como Cristo y tener esa misma mentalidad que Cristo tuvo. Y por recordar algunos versículos, en Eclesiastés 9:11, me encanta este versículo, por eso lo repito, y también para algunas personas que nos están añadiendo hoy. Dice, me volví, 9:11, voy a leer rápido porque esto es un repaso y no quiero perder mucho tiempo en ello, invertir mucho tiempo. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Versión viviente dice, observé algo bajo del sol, el corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre y los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende del tiempo y la oportunidad. Me encanta lo que dice aquí porque dice que todos tenemos una oportunidad, todos tenemos la oportunidad y estamos hablando acerca de los dones, de los talentos, de las oportunidades que Dios nos da y de tener y de cambiar nuestra manera de pensar conforme a la manera de pensar de Cristo, pues ya dijimos también semanas anteriores, tenemos la mente de Cristo. La semana pasada nos quedamos en Mateo 25 y vamos a ir ahí rápidamente también para entender lo que estamos viendo y realmente lo que a mí me encanta de el mensaje que estoy predicando siempre también es que me gusta mover la conciencia de cada creyente para que actúe conforme a la palabra de Dios y no sea un creyente mediocre o que se conforma con poco, ¿sí? O que se conforma con poco. Entonces en Mateo 25 vamos a leer esta parábola de los talentos. Y es así, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y recogió con ellos y ganó otros 5. El que había, voy a leer un poquito más rápido, el que había recogido 2 fue y negoció y recibió otros 2. Y el que había recibido 1 pues lo enterró y luego apareció el maestro y le preguntó lo siguiente. Fíjate, dice, el Señor le dijo, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, versículo 19, y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, como me diste 5 talentos, aquí tienes y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de 2 talentos, pasó lo mismo, ¿verdad? Por adelantar un poco la historia. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conocía que eres hombre fuerte, o sea, hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue y escondí mi talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Nota la respuesta, aquí sería la respuesta de Jesús. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta parábola, nosotros a veces, para interpretar lo que Dios haría con alguien, interpretamos la bondad de Dios conforme a veces a nuestras decisiones y a nuestro corazón, ¿verdad? Normalmente tenemos una forma de pensamiento y por eso es que a veces no entendemos los principios del reino. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho y se le dará más. El que no es fiel, aun lo que tiene le será quitado. Normalmente nosotros nos da pena el que no tiene nada, ¿verdad? Y le damos al que no tiene nada. Nadie pensaría darle mucho al que ya tiene, ¿verdad? En nuestro pensamiento, ¿quién le daría aquí
una oportunidad a aquel que ya está lleno de oportunidades? ¿O quién le ayudaría a alguien que está lleno de dinero y que no es próspero y tiene una vida abundante? Nuestra mentalidad siempre se va a socorrer al que no tiene nada. Sin embargo, en esta parábola el Señor está enseñando un principio, y a veces tenemos que llegar a la cruda realidad de que no tenemos nada porque no hemos hecho nada. Diga a la persona a su lado: a veces no tenemos nada porque no hemos hecho nada. No se lo quieren decir, ¿verdad? Ya sé que hay un poquito de resistencia a pensar eso. ¿Saben? Las personas normalmente utilizamos 200.000 excusas para no entender y para no movernos en lo que Dios nos está enseñando. Y aquí la parábola es clara. La primera parte es la que más me impacta. A cada uno les es dado talento o talentos. A todos les han sido dado talentos. ¿Pueden decir conmigo: yo tengo talento, yo tengo dones, yo tengo capacidades que me han sido dadas por Dios? Ahora, yo a veces les he escuchado: pastor, yo no tengo ningún don, no tengo ningún talento, soy torpe. No sé hacer esto, no sé hacer lo otro, no sé hacer lo de más allá. Bueno, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios te ha dado talentos. Una de las cosas que ocurrió aquí, y tengo que correr un poco porque esto ya prediqué algo la semana pasada, es que ¿cuál fue la actitud de aquella persona que enterró su talento? O sea, dicho de otra manera, la persona que no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Y aquí lo dice claramente: llegó el que había recibido un talento y dijo: Señor, conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. El miedo a fracasar es aquello que te hace fracasar. Amén. El miedo a fracasar es aquello que te hace fracasar. El miedo a caerte es lo que hace que te caigas. Hola. Cuando tú tienes miedo sobre algo, ese algo que tienes miedo realmente no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tú estás impidiendo con tu temor que esa obra se desarrolle. Llamamos a veces precaución, miedo, todo precaución, y la precaución es buena, pero el miedo no. La precaución es tener estar un poco prevenido antes de que algo ocurra. Eso simplemente es un don de supervivencia, ¿no? Tal vez antes de cruzar un puente que se vaya a caer tienes precaución, estás preveyendo lo que pudiera pasar. Pero sin embargo el miedo te paraliza, la precaución te preserva, el miedo te paraliza. ¿Sí? Y cuando una persona tiene miedo de hacer algo, y es por eso que muchas veces hay personas que no inician proyectos, que no empiezan una empresa, que no hacen esto, que no hacen lo otro, porque tal vez tienen temor, ¿verdad? Ahora, hay un temor que también nos preservaría, sería la prudencia, ¿verdad? O el temor disfrazado de prudencia. ¿Nos puede ayudar? Sí, ha sido dado por Dios para decir: cuida, ojo, estás haciendo esto, cuida, ¿no? Si tú vas a 200 por hora en una carretera y no tienes temor, te falta algo, ¿verdad? Entonces hay un temor, ¿verdad?, que es para salvación, es una prudencia, no es un temor que nos lleva a una condenación o a la falta de desarrollo, es una prudencia. Pero el temor que te paraliza, por lo cual tuve miedo y escondí. ¿Cuántas personas esconden sus talentos? ¿Cuántas personas esconden sus capacidades? El mundo tal vez nos enseña a esconder lo que hacemos. Tal vez he visto muchas personas con talentos sacar su talento y de repente ese talento no estaba todavía formado del todo y alguien se ha reído, alguien le ha criticado, alguien le ha dicho algo, alguien ha hecho algo y de repente esa persona volvió a esconder su talento. Tal vez tienes talento para la música, tal vez tienes talento para cantar, un día cantaste y alguien se ha reído de ti porque has cantado un poquito mal y tienes un talento para desarrollarlo. Tal vez en alguna ocasión has comenzado un negocio, una pequeña aventura, has invertido aquí, pim, pom, te ha salido algo mal, ya no vas a hacer nada más. ¿Por qué? Porque ahora tienes miedo. ¿Por qué? Porque una vez, ¿verdad?,
montaste un negocio y fallaste. ¿Cuántas veces una persona se ha caído y puede volver a levantarse? Pues realmente es así. Cuando tú puedes levantarte, cuando tú puedes prescindir del temor, cuando tú puedes vivir libre de temor, es cuando realmente tus dones y capacidades se van a llevar a cabo. Entonces, número 1, todos tenemos dones. Número 2, aquellos que tienen temor no hacen nada, esconden sus dones, sus talentos, sus capacidades. Entonces, cuando una persona no está haciendo nada, puede ser por dos razones. Una puede ser por temor, otra puede ser por vagancia. Hola. Algunos cristianos dicen, el enemigo me está impidiendo que haga lo que tengo que hacer. Claro, el enemigo y el sofá. ¿Sí? El enemigo y el sofá. Entonces, ¿no? Tendríamos que usar esa escritura que dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿verdad? Bueno, hay otras enseñanzas en estos versículos. Una de ellas es que cuando el Señor felicita a su siervo fiel que había invertido, lo primero que ocurre es cuando tú usas tu don, y es una de las maneras en las que nosotros vivimos en la abundancia. La abundancia de Dios no solo viene a veces a través de la economía, en el sentido la prosperidad de Dios. Dios me prospera y queremos ser prosperados económicamente. Y mucha gente es prosperada económicamente cuando pone a usar sus dones y sus talentos. Los dones y talentos que Dios nos ha dado son una forma de prosperidad de Dios para nuestras vidas. Hola. Dicho de otra manera, todo lo que Dios ha puesto en tu mano para que tú prosperes, lo estás dejando parado. Y si tú dejas parado todo lo que Dios pone en tus manos para que tú prosperes, tu prosperidad está un poco coja, ¿verdad? Vas a prosperar, pero a un ritmo mucho más lento. ¿Por qué? Porque no estás usando las capacidades que Dios te ha dado para prosperar, y tal vez lo vas a hacer a tu manera. Y otra de las cosas importantes es que cuando uno usa sus dones, siempre recibe una porción. Aquí era el doble. Ahora, esto no es una ley. Cada vez que tú utilizas tus dones, Dios te da el doble. No es una ley en sí, pero sí que está claro que cuando tú haces lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer, vas a producir fruto. Hola, vas a producir fruto. Ahora, nosotros a veces llamamos fruto al trabajo. Y el trabajo no es tanto fruto, aunque puede ser fruto, pero más bien es una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Tú trabajas 8 horas y tienes la consecuencia de un sueldo, ¿verdad? Ese es el fruto, tu salario. Pero hay gente que se conforma con eso, no quiere hacer más. Pero hay mucho más por hacer por encima. ¿Por qué? Porque tienes dones y tienes talentos y tienes habilidades que Dios te ha dado para hacer algo sumamente especial. El que tú trabajes no es algo especial, es algo común, es lo normal, es lo que tenemos que hacer todos, trabajar. Amén. Así que algunas personas teniendo trabajo están contentas, pero no desarrollan sus dones ni desarrollan sus habilidades, sino que se conforman con el trabajo. Yo ya trabajo, pastor. Ya, todo el mundo tiene que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje no come. Pero hay algo más que puedes hacer. Tienes dones. Y no solamente estamos hablando de los dones que tú tienes como profesional, como mecánico, o como camionero, o como albañil, o como pintor, o como electricista, o como operario en una fábrica, o lo que sea. Estamos hablando de los dones que tú tienes además de tu trabajo profesional. ¿Amén? Aquí hay algo muy importante que también destaca, y es la fidelidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este es un punto que la mayoría de los creyentes olvida, la fidelidad. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. He visto a muchos creyentes recibir llamados de Dios. Pastor, Dios me ha dicho que voy a hacer esto. Dios me ha dicho que voy a predicar a miles. Dios me ha dicho que voy a sanar a no sé cuántas personas. Dios me ha dicho que voy a hacer esto. Dios me ha dicho que voy a hacer lo otro. Pero nunca he visto a estas personas haciendo nada. Estas personas piensan que como Dios les ha dicho que esto va a suceder, en algún momento dentro de 5 años, 10 años, 20 años, ¡pling!, aparecerán en la imagen como en las películas, ya habiendo pasado tantos años y su ministerio, ¿verdad?, y su llamado se ha realizado. Y eso no pasa. ¿Sabe por qué no pasa? Porque primero tienes que ser fiel en lo poco. Hola.
Y para que tú tengas una iglesia de 1000 personas, primero tienes que tener una iglesia de 500, luego de 200, o de 50, o de 3, empezar por 2. Y si no eres fiel con 2, no vas a tener 50, y si no eres fiel con 50, no tendrás 200, y si no eres fiel con 200, no tendrás 2000. Y eso es así. Muchos creyentes quieren simplemente vivir una vida plácida, pero luego tener la recompensa del que ha trabajado mucho. Hola. No invierto nada, pero luego quiero, a la hora de cosechar, quiero la misma recompensa de mi hermano. Porque me encanta cómo Dios bendice a mi hermano. Ahora, ¿por qué Dios bendice a mi hermano? ¿Porque le ama más? No, porque este hermano está siendo fiel. Está siendo fiel en lo poco. Amén. Está siendo fiel en lo poco. Y Dios le ha dado más capacidad, más responsabilidad. Amén. Es una respuesta a la gracia de Dios. Ser fiel. Y en cambio, aquel que no ha sido fiel, Dios le está diciendo siervo, negligente y malo. ¿Qué ocurre cuando Dios te da algo para hacer y tú no lo desarrollas? Pues con el paso del tiempo Dios te lo quita. ¿Sí? A veces Dios te lo quita. Aquello que Dios te ha dado para que tú seas, para que tú desarrolles, para que tú seas fiel. Y hay muchas cosas que Dios nos da para que las cuidemos, ¿no? No solamente coches o casas, pero muchas cosas y situaciones y ministerios y llamados que Dios nos da para que caminemos en ellos poco a poco, los cuidemos y nos desarrollemos, ¿verdad? Hay personas que quieren tener una iglesia y nunca han pasado por ningún ministerio, ni saben cómo se hace esto, ni saben cómo se hace lo otro, ni lo demás allá, pero ya quieren, yo quiero pastorear. Ya, pero nunca han estado compartiendo, nunca han estado dando, nunca han estado supliendo. Piensan que pastorear es solamente predicar del púlpito, no saben qué es ministrar, bendecir, compartir, repartir, ayudar, tener compasión por aquellas personas que tienen necesidad. No, pastorear no es predicar. Predicar es una parte pequeña del pastoreo. Pastorear es algo mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que instruirte, tienes que ser entrenado y tienes que colaborar. Y eso es lo que cada creyente hace para desarrollarse. Los deportistas van al gimnasio para entrenarse, entrenar sus músculos, entrenar sus capacidades, su capacidad de respuesta. Y después del gimnasio tal vez entrenan, sea un futbolista, sea baloncesto, sea un atleta, va al gimnasio, pero luego, si es un atleta, tal vez entrena velocidad, si es maratón, entrena resistencia. Una persona que aguanta 40 kilómetros corriendo, imagínate, yo en primer kilómetro me caería. Yo llegaría a la meta. ¿Dónde está la meta? ¿Dónde? No, acabas de empezar, brother. No hay meta todavía. Pero ¿por qué una persona puede ser capaz de aguantar corriendo 40 kilómetros? Porque se entrena. Pero los creyentes no somos así. ¿Sabes lo que pensamos? Cuando un creyente es prosperado decimos, es espiritual. Y cuando uno no es prosperado decimos, el enemigo está haciendo algo en la vida de este hermano. Pero nunca nosotros tenemos la culpa. ¿Entiende? ¿Sabe? Cuando un creyente es prosperado no es espiritual. Ha trabajado, hermano. Ha trabajado. ¿Pueden decir conmigo trabajado? No es más espiritual que tú, pero se puso manos a la obra. Los que prosperan más no son más espirituales que los que no prosperan, pero simplemente están haciendo algo. Y ese algo da fruto. ¿Es espiritual? Por supuesto que es espiritual. Pero tú que no haces nada, tal vez, también eres espiritual. Lo que pasa es que estás dejando pasar tu oportunidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Estás dejando pasar tu oportunidad. Eres espiritual, igual que el hermano que ves tan espiritual. Lo que pasa es que él hizo algo y desarrolló algo y fue fiel. Fue fiel en asistir a reuniones, fue fiel en recibir la palabra, fue fiel en ayudar cuando tendría que ayudar, fue fiel. ¿Sabe lo que ocurre cuando una persona está ayudando, está comprometida, está siendo fiel? Pues realmente se desarrolla, crece. A veces no es fácil, a veces tiene que hacer algo y está cansado o está cansada, pero luego tiene que hacer algo, colaborar con algo, o estar en una reunión, o estar haciendo algo.
pero eso le hace crecer, eso le hace desarrollarse. Hay creyentes que continuamente están escabullendo responsabilidades. Oye, ¿podrías hacer esto? No, no tengo tiempo. ¿Podrías hacer lo otro? No, tampoco tengo tiempo. Solo tienen tiempo de sentarse. Y eso es lo que van a hacer toda su vida, sentarse. No van a hacer nada más. ¿Verdad? ¿Estarán eternamente sentados a la diestra del Padre? Sí, está claro. Pero no van a hacer nada más. Y si tú tienes un deseo ardiente, tú tienes un sueño, yo quiero decirte que Dios te dará capacidades. Porque Dios al que llama, capacita. Pero a veces tenemos que hacer algo. Ahora, no solamente estoy hablando de la congregación, estoy hablando de todo en general. Amén. Todos tenemos talentos y algo podemos hacer bien, por supuesto. Una de las cosas que ocurre, seguimos en el siguiente punto, es que necesitamos saber tomar buenas decisiones. Amén. Muchas veces la gente trabaja en las debilidades. Mira, yo tengo este problema y trabajamos en las debilidades. Y poca gente trabaja en los talentos que tiene. Por eso muchas veces se ven más las debilidades maquilladas que los talentos de las personas. Y a veces hay una ley, dice que hay un estudio, que hay una ley de 80-20, que pasamos el 80% del tiempo tratando de cambiar el 20% de la vida que no nos gusta. Se llama la ley 80-20 o lo llaman así. No es Biblia, pero es algo que tal vez nos ayuda a entender. ¿Qué quiere decir? Que tú pasas la mayoría del tiempo tratando de solucionar problemas, pasas la mayoría del tiempo tratando de solucionar cosas en tu vida, pasas la mayoría del tiempo tratando de cambiar aquellas áreas de tu vida que no te gustan, mientras que las áreas bonitas de tu vida, las áreas talentosas, las áreas que tienen que ver con capacidades, nunca las desarrollas. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que siempre se ve lo peor en tu vida. ¿Por qué? Porque es lo que llama la atención sobre ti y es lo que sin darte cuenta resaltas. Así es. Tal vez estás hablando con alguien y de repente estás hablando de tu vida, de tu futuro y estás hablando de excusas. Me gustaría haber hecho esto, pero al final no pude estudiar y ahora me he conformado con este trabajo. Toda mi vida estaré trabajando en esto. ¿Te das cuenta? Tú mismo estás hablando de tus debilidades. No quiere decir que ahora tengas que esconderlo en las conversaciones. No va por ahí el asunto. Lo que pasa es que sin darte cuenta, siempre tratas de maquillar tus debilidades y tus defectos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sin darte cuenta. Ahora, si tú desarrollas tus talentos, ¿hasta dónde puedes llegar? Si tú eres una persona atlética, que tiene capacidades deportivas, si las hubieses desarrollado, ¿a dónde hubieses podido llegar? Si tú tienes unas capacidades para estudiar, ¿verdad? Tremendas, ¿a dónde hubieses podido llegar? No, pero es que no tengo tiempo. No, el tiempo se saca. ¿No tienes tiempo para estar más tiempo en el sofá o no tienes tiempo porque no tienes tiempo? Hola. No quiero que levanten la mano. Pero no creo que haya aquí gente que no esté más de 2 horas en un sillón en su casa. No hace falta que levante la mano o en una silla, no pasa nada. He dicho 2 horas por ponérselo fácil. Podría decir 4 y creo que la mayoría también levantarían la mano. Tal vez usted sale de trabajar a las 6 de la tarde. ¿Qué hace hasta las 10 de la noche? Un amigo mío decía así: aquí estoy todo el día sin hacer nada y sin parar de hacerlo. Incluso parecía que le estaba dando movimiento, ¿no? Todo el día sin hacer nada y sin parar de hacerlo. Sin parar de hacer nada, ¿verdad? 4 horas a la basura, 2 horas a la basura. ¿Sabe? Si usted aprende o quiere aprender inglés, ¿sabe cuánto le llevará? 1 hora a la semana. Tal vez 2 horas a la semana. Y usted mínimo desperdicia 10 horas a la semana. Para inglés, para informática, para mecánica. ¿Quiero aprender a arreglar mi propio coche? Estudia. Para mecánica. Para mantenerse bien.
quisiera bajar de peso, pero esto de ir al gimnasio, no tengo tiempo. Ni quiere. No tengo tiempo ni quiere. Porque no va a invertir una hora de su tiempo para mantener el templo bien. El templo de Dios quiere decir que es su cuerpo. ¿Sabe que la salud divina tiene que ver con cómo usted mantiene su cuerpo? Es imposible estar comiendo todo el día mal y luego orarle a Dios para que me sane. Señor, sana mi corazón, sana mi tal, sana mi rodilla que tengo reventada porque tengo 20 kilos de más. La salud divina tiene que ver con cuidarse. Hola. Pueden decir amén o pueden decir ouch. Amén. No sabía que era espiritual cuidarme. Claro que es espiritual cuidarse, como también es espiritual el descanso. Lo que pasa es que algunos abusan de esa área espiritual, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque aunque nos peguemos 4 horas descansando, no descansamos. ¿Por qué te levantas cansado? Es una paradoja que estés 4 horas al día descansando y que te levantes cansado. Más las que te quedas durmiendo. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Es una paradoja o no es una paradoja? No tiene sentido. He estado después de trabajar, me he quedado 4 horas en el sillón descansando y después voy a dormir 7, 8 horas más. Son casi 10, 12 horas de descanso, pero te levantas cansado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios inventó el descanso, lo inventó para algo, para deleitarnos en Él. Y cuando Dios creó el mundo y dijo al 7º día será el día de descanso, sería el día de descanso para pasar tiempo con Él. Nuestro descanso es Jesucristo. Por eso cuando alguien le reclamó, pero tú no guardas el día de reposo, y Jesús dijo, no, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Jesús era el cumplimiento de la ley. Él era nuestro sabbat. Él era nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo. Como también dijo que Jesús era el pan, yo soy el pan de vida. Como también dijo que el que bebe de este agua nunca más volverá a tener sed. Él es nuestra agua, Él es nuestro pan, Él es nuestro descanso. Entonces, cuando una persona descansa, pero no descansa en el Señor, no descansa. Amén. Esto no estaba en la predicación, así que no sé por qué lo dije. Alguien necesitaba escucharlo. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas, tenemos que tomar buenas decisiones, reforzar las cosas buenas que hacemos y no las debilidades. Amén. Tú tienes potencial y tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti para que las cosas cambien. Y hay 2 cosas que ocurren cuando crees en ti. La primera es tu potencial, es en lo que te puedes convertir. Y número 2, la fe te ayudará a verlo, creer te ayudará a verlo. Tú tienes un potencial dado por Dios para ver en lo que te puedes convertir realmente. Es en lo que tú te puedes convertir. ¿Alguien no te ha dicho en alguna ocasión, tú serías bueno para hacer esto, tú serías bueno para hacer lo otro, tú serías bueno para hacer lo de más allá? Pero nos hemos enfocado en otras cosas, nos hemos despistado. Dile a Dios para que eres bueno. No, en algún país dice, este es bueno para nada, ¿no? No voy a decir dónde. No voy a decir dónde. Pero, ¿qué quiere decir? Que tal vez no quiere hacer nada, no está haciendo nada. Pero tú eres bueno para algo. Eres bueno para algo. Encuentra el plan de Dios. A veces estamos tan absorbidos con nuestro propio plan que no buscamos ni encontramos el plan de Dios. ¿Saben una de las cosas por las cuales mi vida se desarrolló? Porque comencé a caminar en el plan de Dios. Y las veces que me quedo paralizado es cuando dejo de caminar en la perfecta voluntad de Dios para intentar hacer mis planes. No obtengo tanto fruto y me cuesta mucho más. Pero cuando camino en el plan de Dios, prospero y me desarrollo. Y Dios pelea por mí la buena batalla. Gloria a Dios. Necesitamos creer. Mira lo que dice aquí, 1 de Juan. 1 de Juan 4, 17. Vamos a leerlo ahí un momento.
Lo voy a leer en dos versiones. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza, para que tengamos fe en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La versión Palabra de Dios para Todos dice, de esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos confianza porque así como es Él, somos nosotros en este mundo. Yo tengo confianza en mí porque mi Padre confió en mí primero. Cuando nadie daba nada por mí, Dios envió a su Hijo para morir por mí en la cruz del Calvario. Él confía en mí más de lo que yo mismo confío en mí. Dios tiene más fe en ti de la que tú tienes en Él. Díselo a la persona que está a tu lado, Dios tiene más fe en ti de la que tú tienes en Él. Dios confía más en ti de lo que tú confías en Él. Fíjate qué confianza tiene Dios en ti que murió por ti. Total. Tenía una confianza total. Aun sabiendo que yo le iba a fallar, tenía su confianza puesta en mí. ¿Cómo no voy a poner yo mi confianza en Él? Tienes que creer en ti. La mayoría de la gente que no hace nada en la vida es porque no cree en sí misma. Ese es el siguiente punto que vamos a tratar la semana que viene. La gente que a veces no hace nada en la vida es porque no cree en sí misma. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Qué he estudiado yo? No tengo estudios, no he ido a la universidad, no he hecho esto, no he hecho lo otro, no tengo dinero. Oye, hermano, que todos los que tienen dinero o han conseguido dinero no siempre lo consiguieron porque tenían dinero antes, sino normalmente lo consiguieron porque usaron sus talentos. Uno de los hombres más ricos de España cuenta que él se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar y a veces llegaba a las 9 de la noche a casa. ¿Alguien aquí ha hecho esto? No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque tenemos la mentalidad de las 8 horas y no está mal, no está mal. Pero lo que no podemos es trabajar lo justo y soñar en grande. No se puede. Y a veces queremos que en las 8 horas quepa todo para hacer el gran sueño. ¿Qué quiere decir? Es lo que la gente llama nadie se hace rico trabajando. Tal vez no. O tal vez sí. Pero lo que está claro es que cuando tú pones toda la pasión y toda tu fe y toda tu confianza en lo que tú estás haciendo, vas a tener éxito. Aunque no tengas talento, los talentos y los dones se desarrollan. Pero lo que está claro, que el talento que tú tienes lo vas a multiplicar, como en la parábola de los talentos, si eres fiel. Y siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántas veces no has tenido un jefe que parecía tonto? Y tú decías, pero ¿cómo puede tener una empresa si no se entera de la fiesta? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Ha tenido alguna vez un jefe que pareciera que tiene pocas capacidades? ¿Le ha pasado o no? Y has dicho, si yo hago mejor las cosas que mi jefe. ¿A que lo ha pensado alguna vez? Vamos, levante la mano, no diga que no. Lo ha pensado. Pero ¿saben? Tendría que ponerse usted detrás de ese hombre o de esa mujer y seguirle las mismas horas que él trabaja. Tal vez ese hombre no tenga talento, pero seguramente era fiel en lo que hacía. Y se levantaba desde bien pronto a la mañana hasta bien tarde para hacer lo que hacía. ¿Y qué es el resultado? Da fruto. Amén, da fruto. Da fruto. Ahora, un principio, trabajar por trabajar, en mi opinión, no da fruto. Pero trabajar tus dones sí da fruto. Tú puedes trabajar 12 horas al día y no llegar a ninguna parte, y puedes trabajar 12 horas al día y hacerte millonario. ¿Cuál es la diferencia?
que simplemente el que trabaja 12 horas al día sin ningún rumbo, sin ninguna dirección, simplemente porque va sumando más dinero, no funciona así. Tienes que desarrollar tus dones y sin duda vas a llegar a un nivel mucho mayor. Amén. Que tengan un día sobrenatural.